Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno de los Estados Unidos. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales, de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m., al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. ¿Hola? Supongo que les voy a hablar de la saga de la purga. Ryan Litzel. Y ustedes se van a preguntar, ¿qué es la purga? Hay algunos que lo conocen como 12 horas para sobrevivir, hay otros que lo conocen como la era de las elecciones, pero nosotros lo vamos a simplificar como la purga. La purga es una saga de 5 películas donde, digamos que la quinta no existe tanto, pero está. Les voy a hablar sobre las películas cronológicamente, no como salieron, pero sí como la historia va. Empezaremos con la primera película de la saga, The First Purga. Esa fue la primera película donde nos presentaron a un grupo de gente seleccionadas por el gobierno, que normalmente en la película nos dicen que es en State Island. Perdónenme si mi inglés o mi francés no está bien dicho, pero así es como lo puedo decir. Pero realmente, como dato curioso, no se grabó en la isla de State Island. La película dice que se grabó ahí porque el director nació en esa isla, pero realmente se grabó en California y aquí está la ciudad porque no la puedo pronunciar. Pero la película nos presenta a un grupo que viven en esta isla donde empiezan a reunir a la gente porque quieren hacer la primera purga. Eso se está haciendo como en el año 2018, aunque la película salió como en el año 2023. Pero recuerden, es la primera purga. Como tal, hay mucha gente que está en contra, hay mucha gente que está como que en duda, hay mucha otra gente que está en acuerdo. Un dato que también me gustaría resaltar de este análisis de la primera película es que si se dan cuenta, en la primera película todos los que salen o todos los que van a hacer la primera purga, aparte de que son de bajos recursos, son afroamericanos, son de la raza que digamos negra de Estados Unidos. Es por eso que también puedo causar un poco de revuelo, porque no sé si podrían decir que es como para un poquito de racismo, un poquito de que piensan que todos los que son pobres en Estados Unidos son de ahí, no lo sé, pero yo creo que sí la película quiso hacer un poco de énfasis porque pues obviamente es algo obvio. La purga se trata de que una sola noche al año, que más concretamente es el 11 de marzo de cada año, se está celebrando la purga, donde literalmente todos los ciudadanos de Estados Unidos pueden hacer lo que quieran. Pueden matar, pueden robar, pueden secuestrar, pueden las cosas que ustedes se imaginan. Pero recuerden, esta ha sido la primera purga. Así que como pueden imaginar, pues la gente está en duda, no sabe qué hacer, porque según el análisis donde sale la doctora, quiere hacer que la gente se libere, exprese, ¿ok? Así que pues empieza a ver que los que quieran entrar y los que no se podían ir de la isla tranquilamente. Bueno, y como experimento del gobierno ya empezó la primera purga y empezaron a ver que la gente no hacía nada. Lo único que hacía eran las típicas cosas que haría la gente sin restricciones, digamos, sanamente, entre comillas, donde pues hacen fiestas, toman, se drogan, uno que otro intenta robar alguna tienda, uno intenta robar dinero, nada que digamos exagerado para el otro mundo. Pero hay un personaje muy importante que aquí en la película se llama Skeletor. Skeletor es el típico drogadicto, el típico gente sin hogar que tiene mucho odio dentro de él. Desde antes de la purga podemos notar el odio que tiene hacia tanto la sociedad como a la gente que lo rodea, como a el gobierno, a todos. Él siente que todo el mundo está en contra de él, pero nosotros como espectadores lo vemos como un villano. Pero si podemos ver un poquito más desde sus ojos, pues no nos cuentan mucho su historia, pero podemos asumir que porque como tiene muchas cicatrices, no sabemos si se las hizo, no sabemos si se las hacen, pero tiene mucho odio. Así que es una clave importante para esta primera noche,
que podemos saber que cuando empieza la purga ya pasaron unas buenas horas y la gente nada más está en fiesta y fiesta y fiesta. Él fue el primero que tomó la iniciativa de hacer el primer asesinato en la historia de la purga. Aquí podemos ver que mata a un ciudadano que quiso robarle un banco, a un cajero automático, y Skeletor llega y lo mata. Ahí es cuando mucha gente empieza a asustarse porque también llega a matar a una de las fiestas tan clandestinas que había. Pero no solamente se queda ahí, no solamente Skeletor es la persona que introduce a que la gente haga cosas de matar o de querer desvivir a la gente o desvivirse a sí mismo, sino aquí entra un factor muy importante que me gustaría tomar, que es un factor que toman en las siguientes películas: el gobierno. ¿Y por qué, me van a preguntar? Porque el gobierno literalmente, como ven que no hacen nada, no matan, no hacen cosas impactantes, literalmente contratan a gente, policías, exmilitares, asesinos, contratados por el gobierno para que vayan y realmente maten a la gente que vive ahí. O sea, las matan a sangre fría. Hay una escena muy impactante que literalmente hay gente que no quería estar en la purga, pero necesitaban el dinero porque, les repito, era gente de bajos recursos. Entran a una iglesia y hacen una masacre, pero no fue gente normal, fue el mismo gobierno que hizo una masacre en la iglesia. Y sí es una escena impactante, no nos muestran la escena como tal, pero sí nos dan mucho la idea de lo que pasa. Y otro dato que también me gustaría mucho recalcar es que la mayoría de la gente que entra como militar son gente blanca. Así que también es un dato importante que te deja mucho que pensar sobre la primera película. También podemos ver al personaje principal, que para mí es el más importante, que es Dimitri, que es como el típico gángster de Estados Unidos, el que mueve la droga, el que mueve a la gente, el que mueve los puntos, el que tiene billullo. Pero durante la película podemos ver que él no es realmente el malo. Él simplemente quiere sobrevivir al mundo, al gobierno que tiene. ¿Por qué? Porque cuando se dan cuenta de que el gobierno está detrás de todo esto, él y con su gente empieza a salvar a la gente, empieza a ir a los edificios para salvar a la gente, para salvar al pueblo, que literalmente es donde él creció. Ahora me gustaría saltar a la siguiente película de la purga, que esta fue la primera purga que realmente salió, y dato curioso, nada más tuvo presupuesto de 3 millones. Realmente el director quería hacer la primera película de la purga en una ciudad, pero como la producción, y ya saben cómo es Hollywood, no creyó mucho tanto en el proyecto. Así que solamente les dieron un presupuesto de 3 millones, pero el director, o como director, pues hace maravillas. Así que hizo un cambio radical a todo el set, a todo el cambio, y lo hicieron en una sola casa, que se grabó también en California, en esta ciudad, porque pues no la sé pronunciar, perdónenme. Aunque la película nada más fueron 3 millones, recaudó bastante dinero. Así que yo creo que fue un gran vínculo que hubo en las siguientes películas. Ahora sí, hablándoles sobre un poquito de la trama y un poquito analizándola, podemos ver a una familia típica de Estados Unidos, de clase alta en este caso, porque recuerda, la primera la hablamos como de la clase baja y de la gente afroamericana. En este caso son gente blanca de Estados Unidos, adinerados, porque el padre de familia es el que vende seguridad para la purga, porque quiero recordarles que la primera purga supuestamente fue en el 2018. Aquí estamos en un salto del 2022, así que hay unos años de diferencia donde la gente ya está más acostumbrada a la purga, entre comillas. Así que pues obviamente, como podemos ver en la sociedad, se va adaptando. Y pues la gente con dinero se va adaptando en vender seguridad a la gente, pero no es una seguridad que cualquiera puede costear. Obviamente es una seguridad para gente que también tiene dinero. Así que muchas veces podemos notar que literalmente el padre de familia le vendía la seguridad a sus vecinos, que obviamente en ese alrededor son gente de dinero, gente que tiene los sustentos económicos para sobrevivir. Durante la película no nos muestran otro set, no nos muestran otra parte de la ciudad ni los lugares de bajos recursos, solamente nos muestran a la gente adinerada en este caso. Así que la película se sitúa justamente
horas antes de la purga siguiente de ese mismo año, donde podemos ver que es el padre, la madre, la hija, que en ese caso tiene unos 18 años, que es como la hija rebelde, y podemos ver al niño. Me gustaría hacer un poquito más de énfasis en el niño. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el niño? Porque se ve que el niño no es una persona que sea muy sociable en la escuela o algo así. No nos los dan a entender, pero analizando lo podemos notar. ¿Por qué? Porque hay una escena donde el niño está jugando como con un robot que él mismo hizo, donde tiene como un bebé, como podemos notar aquí, y abajito tiene como un tanque, donde tiene como una camarita, y así es como podemos notar que se comunica con su familia, porque se comunica ya sea por pitidos que hace el robot, o por cómo se mueve el robot, por lucecitas que lanza el tanque de abajo. Lo podemos ir notando durante la película. Además podemos ver un dato que me gustaría también recalcar mucho, es que tiene como un escondite secreto dentro de su cuarto, que es como atrás de su closet. Podemos notar que en su escondite secreto, atrás de él, podemos ver que tiene como hojas, dibujos sobre la purga, obviamente hechos por él. Pero durante la película puedes pensar que él le encanta la purga, es fascinado de la purga, que es todo lo que le gusta de la purga. Pero también podemos ver un punto muy clave, que realmente no es que le encante la purga, sino simplemente es como la curiosidad de un niño que nació de pequeño con la purga y fue creciendo con la purga. No es tanto el que cuando ya nació la purga ya era como lo más normal del mundo, sino para él como a mitades de su crecimiento, que no dicen a qué edad tiene, pero podemos decir que como a los 6 años, 7 años, es cuando fue la primera purga, y en la película ya habrá tenido sus 12, 13 años. Así que pues obviamente creció con la curiosidad de qué está pasando, porque si cuando era niño me decían que matar es malo, pero hay un día en que el gobierno te permite matar, obviamente se va a intrigar por la purga. Y también donde recalco más, o donde puedo afirmar más sobre mi análisis, es porque justamente cuando inicia la purga, obviamente pues son gente adinerada, así que pues obviamente empezamos a ver cómo empiezan a poner sus barricadas, empiezan a poner su seguridad de último modelo obviamente, pero hay una pregunta que me dio mucho que pensar en esa parte, donde el niño va con su papá y le pregunta, ¿por qué ustedes no purgan? Que recalco, purgar es matar, es como sacar el enojo que tienes dentro, ¿ok? Le pregunta el niño al padre, ¿por qué ustedes no purgan? Y obviamente los papás se quedan viendo así como de, ¿qué le respondemos? Y lo que respondió el padre también deja mucho que pensar, que dijo, porque no tenemos la necesidad de purgar. Y te quedas pensando así como de, nada más purgas porque no tienes necesidad, no purgas porque tienes dinero, no purgas porque no tienes enojo. Hay mucho que pensar sobre esa frase que dijo, a la vez de que también la respuesta del niño dijo, si tuvieras la necesidad, ¿purgarías? Y el padre, sin titubear y sin pelos en la lengua, digamos, les dice, sí, si tuviera la necesidad, lo haría. Y ahí es cuando el niño, como que podemos notar que el niño no es tanto que le guste la purga, sino es curiosidad, y podemos ver que el papá pues no es gente que le guste la idea de purgar, pero pues lucra con ellos, o sea, toda su riqueza es por la purga, también porque vende seguros, les comento. Ahora quiero pasar a la siguiente película de la purga, es La Purga Anarquía. Esta se hizo un año después de la que acabamos de ver, en el 2014 se estrenó, pero también se sitúa en el 2023, ya que el anterior, les recuerdo, fue en el 2022. Aquí podemos ver a muchos protagonistas que para mí personalmente, si me dejan opinar, para mí es una de las mejores películas de la purga. Y ahorita les explico la razón del por qué. En esta película podemos ver al protagonista, que es un ex militar, se puede notar obviamente tanto por todo lo que ha hecho, por todo los diálogos que hay entre personas, y porque podemos ver cómo se alista para la purga, porque sí, aquí podemos ver cómo se medio alista una persona para purgar. No nos dicen la razón, pero sabemos que él quiere purgar para ir por una persona en específico, que ahorita les cuento quién y por qué.
En esta película grabaron ya no en California, esta vez ya grabaron en Los Ángeles. ¿Por qué? Pues ya había más presupuesto, obviamente, porque vieron que la primera fue un éxito. Aquí podemos ver un poquito más de clases diferentes sociales, podemos ver la clase baja, podemos ver una clase media, aunque el militar no dice qué clase es, pero se ve que es una media baja, como que ahí está. No hay ricos como tal de protagonistas aquí. Para no contarles tampoco toda la película, podemos ver que la película se sitúa en toda la ciudad, donde la gente intenta sobrevivir. Nos muestran un poquito más de cómo es la masacre en literalmente toda la ciudad, porque aquí es la primera película donde nos muestran cómo la gente entre las calles se mata, entre las calles se empiezan a disparar, se empiezan a cuchillar, hay trampas durante la calle para purgar a la gente. Hay dos datos que me gustaría tomar aquí muy importantes, porque sí hay clase alta que demuestran, pero no son protagonistas. ¿Por qué? Podemos ver donde uno de los partes de los protagonistas es la mamá, la hija, tienen como familiar al abuelo, que es la mamá de la señora. Podemos ver una parte muy triste, pero la verdad muy cruda y muy real y muy cierta que pasaría si pasara realmente la purga en nuestra actualidad, donde la gente pues que tiene mucho dinero, que es de clase alta, compra un poquito antes de la purga o días antes de la purga, compran a la gente que necesita el dinero, obviamente, pues para purgarlos dentro de su casa sin tener que exponerse a que ellos los purguen. Me explico, podemos ver cómo el abuelo deja un parte de dinero, no les dice para nada a sus hijas, obviamente, simplemente podemos ver cómo agarra su saquito, su mejor vestimenta que tiene posible, se sube a una limusina, se va a una casa súper lujosa y podemos ver cómo está el papá, la mamá, el hijo y el abuelo de clase alta, rodeados como en la sala, llenos de mucho tanto periódico como bolsas blancas. Podemos ver al abuelo sentado mientras está rodeado de la gente rica con armas cortopunzantes, ¿no? O sea, pues machetes y ese estilo de armas, rezando no a Dios como tal, sino rezando a los nuevos padres de la patria. Quitando muchas de estas escenas que la verdad son muy crudas, muy tristes, podemos analizar cómo la gente rica usa sus influencias, usa su dinero para purgar sin tener ese peligro de que los purguen a ellos. Podemos ver cómo casi al final de la película secuestran a todo el grupo de protagonistas y los meten como a un tipo de restaurante muy elegante. Mucha gente rica estaba ahí y estaban haciendo un tipo de subastas, pero no estaban subastando figuras, no estaban subastando arte, estaban subastando a la gente que secuestraban durante la purga. Y podemos notar cómo literalmente todos lo estaban viendo como algo muy normal. Como recuerdo, la purga en este entonces ya lleva años haciéndose. Así que podemos deducir que no era la primera vez que hacen este tipo de subastas. Porque muchas veces cuando empiezan a decir, no, pues yo doy tanto dinero para purgar a tal, yo doy tanto dinero para purgar a tal, podemos ver cómo una pareja, no una pareja, sino el padre y sus hijos, podemos ver cómo dicen, y ahora sus apuestos hijos van a purgar esta noche, como de, sí, es la primera vez de ellos, pero no es la primera vez ni del papá ni de la gente que está ahí. Así que podemos notar que el dinero otra vez gana ante cualquier otra cosa. Ahora quiero iniciar con la siguiente película de la saga, que sería como que la tercera técnicamente, que fue grabada en el 2016, pero fue hecha 1 o 2 años después de la película que acabamos de hablar. En esta película se grabó en pequeños lados de varias ciudades, no pudieron hacerlo como en una sola, pero según está situada en Washington, D.C. En esta película podemos ver cómo hay una familia al principio, donde está la mamá, el papá, la hija y el hijo, están secuestrados por una persona que jamás nos explican quién es, pero podemos entender que es un loco más del montón. Podemos entender que durante esa parte corta de la masacre que hay de la purga, podemos ver cómo la única sobreviviente fue la hija, pero como unos 8 años después de esa escena que vimos, que fue como un poquito antes,
Podemos ver cómo esa hija se volvió una ministra porque quiere volverse presidenta para poder por fin quitar la purga en ese mismo año. Así que aquí podemos ver un poquito más de la lucha de la política que está a favor de la purga, porque obviamente la purga les da dinero a ellos, tanto por la seguridad, etcétera. Tanto porque dejan, cada purga obviamente va disminuyendo la gente de bajos recursos, la gente sin hogar, y el gobierno ya no tendría que mantener a esas personas. Y podemos ver la siguiente postura de la protagonista, donde ella quiere quitar la purga, no le interesa el ganar dinero, no le interesa que la gente esté en desacuerdo o quieran que la purga siga. Ella simplemente quiere quitarlo por la gente que no tiene voz, por la gente que no tiene esa facilidad de decir ya no quiero purga. Eso es lo que está haciendo la lucha ella. Ahora, las elecciones en ese año son como unos 2-3 meses después de la purga. Así que podemos ver cómo durante la película podemos ver que en esa misma noche el gobierno trata de matar a la protagonista para obviamente librarse de ella y no esté el peligro de que la purga se vaya. Durante esta película podemos también notar cómo hay una sociedad que se hizo como la rebelión de los que ya no quieren purgar, porque también podemos ver cómo hay otra protagonista que ella en lugar de salir a las calles a purgar, sale a las calles pero a salvar a la gente que fueron ya sea purgadas a la fuerza, o que pensaron que purgar sería bueno, pero al momento de hacerlo se sintieron realmente mal. Hay una escena muy fuerte que podremos decir que es una señora que se ve que está llena de sangre y podemos ver a un hombre tirado y está gritando ayuda, ayuda. Pensé que purgar a mi marido me ayudaría, pero no me ayudó. Durante la película también podemos ver cómo hay la sociedad que les comento. Hay una sociedad completamente grande de gente que podemos, mira, como dato curioso, sale el morenito de la segunda película que les acabo de comentar que salvó el niño, como es el líder de este grupo antipurga que tratan de, en este caso, como tratan de matar a nuestra protagonista que quiere quitar la purga, ellos como misión tratan de matar al gobierno que está a favor de la purga para que ellos intenten con eso erradicar la purga a su manera. Pero también podemos ver la postura de la presidenta que al enterarse de que ellos quieran matar a los otros, ella dijo no, porque si los matan seríamos igual a ellos y la purga no se terminaría, sino se terminaría en un ciclo y en un ciclo sin fin. Podemos ver cómo en una parte final de la película podemos ver cómo secuestran a la diputada que quiere ser presidenta y le empiezan a hacer como en una tipo iglesia medio retorcida, en donde el que es el actual presidente o el siguiente diputado que quiere que la purga siga, empieza a dar un sermón religioso donde empieza a meter a los nuevos padres y los antiguos padres de la patria, porque según para ellos la purga salvó a Estados Unidos tanto de la caída económica como de la pobreza, como de todo, pero obviamente sabemos que es mentira, simplemente les llenó los bolsillos a los que ya eran ricos. Así que para ellos es una religión, porque como la purga es algo positivo para ellos, porque obviamente no tienen miedo a que los purguen porque son gente de alta sociedad, ellos empiezan a ver la purga como algo más religioso, algo como de Dios nos da el derecho de purgar porque quiere que después de la purga seamos gente nueva y todos nuestros pecados se vayan ahí y podamos purgar a la gente. Y como última película de la saga, pues existe la Purga Forever, que pues es por Texas, pero existe, supongo. Existe y ya. Yo quiero saber. Y ya. No. Bueno, te explico. Rápidamente, la película se trata de que la purga realmente se acabó, entre comillas, pero mucha gente, obviamente, la mayoría de estadounidenses blancos, no quisieron no quisieron que la purga se acabara, así que siguen practicando la purga de una manera medio ilegal al tratar de matar a gente. En este caso podemos ver que son latinos, más específicamente mexicanos, que tratan de matarlos por su rancho. Y la película
sí trata puntos como los anteriores que ya he explicado, pero es un punto más que se va hacia la acción, más hacia lo sangriento. Está buena, pero siento que ya abarcamos todos los puntos importantes en las anteriores películas, así que pues está chida, supongo. Y pues esta fue el análisis de La Purga. También hay una serie de La Purga si les gustaría verla, pero no tiene mucho que ver con las anteriores, sí con los puntos que dije del gobierno, de los ricos, los pobres y no sé qué, y es un poco más retorcida, pero yo siento que la parte fundamental de La Purga son en las películas. La serie está chida, la pueden ver si quieren, pero yo les recomiendo mucho que vean la saga. Cuando vean la saga de las películas que les acabo de comentar, véanla no solo como algo de terror, algo sangriento, véanlo como algo más analizable, desde un punto, pues como mexicano que no sabe cómo mucho es la vida de Estados Unidos, pero véanlo con los ojos abiertos, vean cada puntito importante y pues recuerden, los nuevos padres de la patria no son la respuesta. Gracias.